Este método que les estoy presentando a mí personalmente me gusta más. ¿Por qué? Porque me familiariza con el triángulo rectángulo, me familiariza con el ángulo de 30 grados, el ángulo de 60 grados y porque físicamente estoy viendo qué está ocurriendo. O sea, cuando yo hablo del cateto opuesto al ángulo de 30 grados, ya sé a qué me estoy refiriendo. Cuando yo hablo del cateto opuesto al ángulo de 60 grados, ya sé a qué me estoy refiriendo. Esto en contraste con el método ingenioso que les presenté en uno de los videos anteriores, que lo valido, es un método ingenioso, pero que finalmente no tiene como una conexión con el fenómeno. Aquí el fenómeno para mí es el triángulo. Y sobre ese triángulo empiezo a hacer un estudio, empiezo a hacer un análisis de acuerdo con unos conceptos o unos prerequisitos que tengo antes de comenzar a hacer el estudio. Entonces este método a mí personalmente para mí es más atractivo, porque entonces cuando yo hable de la función seno para el ángulo de 30 grados, entonces inmediatamente a mi mente llega este triángulo. Y en este triángulo empiezo a recordar las asociaciones entre el lado opuesto y la hipotenusa, por ejemplo, que vuelvo y repito, para el ángulo de 30 grados, el lado opuesto o el cateto opuesto al ángulo de 30 grados es la mitad de la hipotenusa. Ojo, eso es solamente válido para el ángulo de 30 grados. O sea, solamente es válido que en el triángulo de 30 grados, en este triángulo en donde uno de sus ángulos es 30 grados, para este triángulo, este lado que estoy aquí mostrándoles es la mitad de la hipotenusa. Y ahora, en uno de los siguientes videos, les voy a hablar sobre cómo construir este triángulo. Ustedes aquí alcanzan a ver como una semicircunferencia, ven por acá un trazo. Y es porque yo construyo este triángulo basado en estas proporciones. Es más, yo pienso que esto nos acerca a la manera como los griegos llegaron y establecieron estas relaciones, porque desde allí vienen todos estos conceptos. Lo otro es el teorema de Pitágoras. Entonces aquí encontramos un uso para el teorema de Pitágoras, que simplemente nos recuerda que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ojo con esto, porque es bien diferente decir la suma de los catetos al cuadrado a la suma de los catetos al cuadrado. Son dos formas muy diferentes. Sí, de eso enseguida les muestro por qué es tan importante decir y tener claro que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. De la otra forma ya empezamos pues, cometeríamos un error monumental si solamente sumáramos los catetos y después los eleváramos al cuadrado. Luego pues nos familiariza con el despeje de incógnitas, que pues en este punto ya debe estar muy bien ilustrado, pero igual pues si no lo es así, me pueden escribir al canal o al grupo de Facebook por mensajería privada y con mucho gusto hago un breve repaso sobre cómo se despejan las incógnitas, pues porque hace unos instantes algunos compañeros me escribían por qué había dejado yo este acá y había pasado, de dónde salía esta transposición de términos. Y pues realmente si tenemos que volver a explicarlo, con mucho gusto lo hago. Simplemente podríamos haber dejado aquí x al cuadrado y haber pasado esto acá al otro lado de la igualdad. Igual obteníamos esto así como se lo estoy mostrando, sino que cuando yo transpongo términos, como lo hice aquí, transpongo este de acá y transpongo todos estos dos términos de acá, pues este se transpuso hacia allá con un signo negativo, este se transpondría aquí con signo negativo,
como yo necesito a x al cuadrado y no a menos x al cuadrado, entonces multiplico por menos 1 a ambos lados y van a obtener esta misma expresión que les estoy mostrando. Para el ángulo de 60 grados se dan unas relaciones muy especiales con el ángulo de 30 grados. Mire, lo que es cateto opuesto para el ángulo de 30 grados se convierte aquí en cateto adyacente para el ángulo de 60 grados. ¿Sí ven la relación? El cateto opuesto al ángulo de 30 grados es el cateto adyacente al ángulo de 60 grados. E igualmente, ocurre con el cateto adyacente al ángulo de 30 grados es el cateto opuesto al ángulo de 60 grados. Y así fue como muy rápidamente yo aprendí los valores de las funciones seno y coseno para este ángulo. Primero, porque siempre tenía esta referencia. Segundo, porque tenía claros estos conceptos de seno y coseno. Y tercero, porque ya teniendo estos números, simplemente ellos eran intercambiables dependiendo de lo que yo estuviese necesitando. Para mí, en este momento, si alguien me pregunta, ¿el seno de 30 grados a qué equivale? Yo lo tengo muy claro, esto es 1/2 o 0.5, porque sé que siempre el valor de la función seno para el ángulo de 30 grados es la mitad de la hipotenusa. Siempre. Y esto es muy especial. Si este triángulo rectángulo de 30 grados, si en este triángulo esta hipotenusa fuera de 60 metros, yo sé que estos son 30 metros inmediatamente. Si estos fueran 50 kilómetros, un triángulo rectángulo en donde este ángulo es de 30 grados y esta hipotenusa es de 50 kilómetros, inmediatamente yo sé que para ese triángulo rectángulo con un ángulo de 30 grados, este lado opuesto es la mitad de la hipotenusa. Como dije, si esto es 50 kilómetros, estos serían 25 kilómetros. Es una relación son unas proporciones muy interesantes. Y pues el objetivo de estos videos es motivarlos a que usen esas asociaciones, a que entiendan el fenómeno. En este caso el fenómeno es una figura geométrica llamado triángulo rectángulo. Eso es muy importante tenerlo claro, triángulo rectángulo. Entonces noten, el coseno de 30 grados, este es el coseno de 30 grados, es el seno de 60 grados, por lo que habíamos dicho previamente, porque el lado adyacente al ángulo de 30 grados resulta ser que es el lado opuesto al ángulo de 60 grados. Y lo mismo, el seno de 30 grados es el coseno de 60 grados. El lado opuesto al ángulo de 30 grados es el lado adyacente al ángulo de 60 grados. Y ya simplemente es tener claros los valores, pues ya los tenemos, y elaborar una tabla como esta. Aquí les voy a volver a recordar la notación del ángulo de 30 grados, pero en pi radianes. El seno de pi sextos, aquí yo podría colocar arriba, pues, esto es 30 grados. Y esto es 60 grados, para que se familiaricen con ambas notaciones. El seno de 30 grados es 1/2 y el coseno de 30 grados es raíz de 3/2. El seno de 60 grados es raíz de 3/2 y el coseno de 60 grados es 1/2. Muchas gracias. Ya en el siguiente video les hago un par de aclaraciones más. Hasta pronto.